el relato se plantea como todo el proceso del perdón, el arte del perdón, ¿no? Como un camino, ¿no? Pues yo hablo de 3 fases, ¿no? Que están reflejadas también en el relato. Una primera fase, querer perdonar. O sea, si tu hermano se queda con la parte que te corresponde a ti de la herencia y manteniéndola, tú aún así quieres perdonarle, eso no hay que tenerlo en poco, eso es bastante, ¿no? O sea, primera fase. Segunda fase del perdón, mirar amorosamente tu herida, o sea, ese escozor, ese dolor, ese fastidio, esa rabia que sientes por esa ofensa, pues mirarla amorosamente para cerrarla, porque si te pones a hablar antes de cerrarlo, pues lo más probable es que difundas todavía más pues la ponzoña y el sufrimiento, ¿no? O sea, y luego la tercera fase es volver a la realidad, volver a la vida, ¿no? Que es donde está la fuerza para poder sanar, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Llegar al fondo de uno mismo, de una misma, mirarnos por dentro, contemplarnos a través de la meditación es uno de los grandes caminos. Un camino que transita desde hace mucho tiempo nuestro invitado de hoy, el sacerdote, maestro de meditadores y escritor, Pablo Dor. Pues buenas, encantado de estar con vosotros, un placer, una alegría. En este caso no son ensayos, no es un ensayo como lo están aclamados Biografía del Silencio, Biografía de la Luz. ¿Te has inclinado por una serie de relatos con una estructura narrativa? ¿Has disfrutado escribiéndolos? Es el libro que más he disfrutado. En realidad mi alma es fundamentalmente de narrador más que de ensayista, aunque sean los ensayos los que han tenido más reconocimiento del público. Cuando digo que soy más narrador que ensayista, quiero decir que me cautivan más las imágenes que las ideas. Las imágenes pueblan el alma, ¿no? Y las ideas pues la cabeza. Las dos son necesarias, ¿no? Me gusta contar historias porque creo que las historias son lo que más nos configura por dentro. Las ideas podemos olvidarlas, las historias de verdad nos acompañan siempre. Y yo pienso en los primeros libros que leí con 14, 15 años, ¿no? Y me han acompañado toda la vida, y ojalá que algunas de estas historias, estos 7 relatos de los contemplativos, pues también acompañen a los lectores. Digamos que el mundo del relato llega a esos lugares donde quieres llegar de una manera más poderosa, más rápida o más efectiva. La transmisión espiritual o la transmisión del autoconocimiento a lo largo de la historia se ha transmitido, se ha reflejado mejor en el relato que en la doctrina o que en el pensamiento, quizá porque el relato por su propia naturaleza es profundamente abierto, ambivalente, ciertamente es más exigente, pide al lector su participación, pide interpretación, porque los sentidos son más ambiguos, y en ese sentido quizás algunos lectores ante estas historias queden, o ante algunas de estas historias al menos, queden más desconcertados, porque se pide su participación, como digo, se pide la reflexión y no simplemente leer la historia, sino permitir que la historia nos trabaje por dentro. Decía al principio que hay mucha luz en tu forma de narrar, mucha esperanza. No sé si consideras que necesitamos más libros luminosos que nos ayuden a crecer y también a guiar a los más peques en ese camino de autoconocimiento. Estoy persuadido totalmente que necesitamos literatura de la luz. Últimamente vengo poniendo en tela de juicio eso que llamamos cultura, porque me pregunto, lo digo totalmente en serio, aunque pueda resultar muy sorprendente, ¿no? Hasta qué punto pues muchos de los libros, de las películas que leemos, que vemos, pues realmente nos ayudan a ser mejores, ¿no? O por el contrario nos hunden más en la miseria, ¿no? Es decir, creo que la literatura, en particular la narrativa, se ha enamorado de lo oscuro, de lo sombrío, y que un narrador de verdad tiene que hacer justicia a la realidad, justicia narrativa a la realidad, ¿no? Y eso significa que hay que reflejar, por supuesto, las bofetadas de la vida, pero también las caricias, ¿no? Y que no es justo hacer caso omiso de todo lo luminoso, porque lo luminoso está ahí. Ciertamente pide quizás un trabajo interior mayor para ser capaz de verlo, ¿no? Porque nos fijamos en el tren que descarrila, pero no en los 99 que llegan a tiempo, pero también esos 99 merecen una historia. Este libro se titula Los Contemplativos y viene de otro libro, ¿no? Tienes una referencia muy clara en uno de tus maestros. Sí. Yo conocí en el 2013, hace ahora mismo exactamente 10 años, a quien considero mi maestro, que se llamó Franz Halix, un húngaro que ha fallecido hace poco, que escribió un libro maravilloso que recomiendo vivamente, que se titula Ejercicios de Contemplación. Y en este libro él, en 10 tiempos, en 10 capítulos, pues ofrece el instrumental o el camino para hacer la aventura interior, ¿no? Yo desde que lo leí en aquella época
y mucho más cuando le conocí a él, pues sentí que todo eso que él transmitía algún día me gustaría pues contarlo en forma de relatos, ¿no? Y ese día es hoy, y así, Los Contemplativos es un homenaje a ejercicios de contemplación, pensando en que tantos lectores no van a leer un libro de meditación o no van a leer un libro con resonancias cristianas como es el suyo de ejercicios de contemplación, y en cambio pues relatos que son literatura pura, pues sí que a lo mejor lo leen, y ahí entra pues esta visión del ser humano que sin negar lo oscuro, pero se abre a lo luminoso. ¿Qué es la contemplación para Pablo Dors? ¿Cómo contempla el que se mira hacia adentro? La contemplación no es otra cosa que una escuela de mirada y de escucha. O sea, quien mira y quien escucha, en última instancia contempla, ¿no? Yo suelo decir que la contemplación tiene 3 fases. Una primera es no acción, contemplar es no actuar. Ese impulso que tenemos a intervenir permanentemente, a retenerlo, contenerlo, no reaccionar. En segundo lugar, no actuar fuera para actuar dentro. Es decir, que esa pasividad externa se traduce en actividad interior. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro? Mirarnos amorosamente. Y nuevamente cuando nos miramos con juicio, con condena, con exigencia, con pesadumbre, con nostalgia. Y en cambio, esa mirada amorosa, en la que consiste la contemplación, nos sana, y no solamente nos sana, sino que aquello que siembras lo cosechas. Es decir, que si pones amor dentro, antes o después encontrarás amor fuera. Entiendo, por tanto, hace falta contemplación, hace falta esa mirada amorosa si queremos educar para la paz. Totalmente. Es decir, que la paz no tiene consistencia exterior si no tiene un fundamento interior, ¿no? Es decir, que la manera más sólida de construir la paz es, primero, construir la paz en nuestro propio corazón, ¿no? Y yo no conozco un camino más rotundo y más eficaz para eso que precisamente la mirada contemplativa. ¿Y la contemplación es independiente de las creencias que cada uno pueda tener? Bueno, la meditación o la contemplación nacen siempre en contextos religiosos y se han desarrollado ahí. Hoy algunas corrientes prescinden del mundo religioso y practican la meditación sin esa cosmovisión. Y eso es, por supuesto que es posible una espiritualidad o una interioridad sin Dios, pero también es verdad que lo llamemos como lo llamemos, el fundamento de la confianza, si es cultivo de la confianza, pues al final, aunque lo llamemos ser, lo llamemos universo, lo llamemos primer motor o fuerza original, pero ahí está pues el misterio de la energía con mayúscula que sostiene y que cuida el mundo. Cada uno de los relatos de este libro de los contemplativos nos lleva a un lugar. Cuéntanos, ¿cuáles son esos lugares o esos destinos a los que nos lleva cada uno de ellos? Me gusta mucho esto que planteas o que preguntas, porque efectivamente, aunque son 7 relatos, tienen una unidad, es un camino, es un itinerario, es un proceso. En el fondo es el proceso del meditador, mi propio proceso meditativo, ¿no? O sea, que tiene estas 7 etapas, así lo he sintetizado, lo he resumido. Por una parte el cuerpo, en primer lugar; en segundo lugar el vacío, luego la sombra, la contemplación, la identidad, el perdón y la vida cotidiana, ¿no? Es decir, que primero el primer eslabón es lo corpóreo. Si yo sostengo que la corporeidad es la vía de la interioridad, y ahí hay un relato pues sobre 2 mujeres maravillosas que practican tai chi. Bueno, a mí me han dado unas ganas de practicar tai chi después de leer el relato. Claro, porque al fin y al cabo el tai chi pues no es otra cosa que movimiento lento y consciente, ¿no? Y en realidad la lentitud pues es una escuela de plenitud, ¿no? Todo lo que hacemos despacio posibilita la consciencia, y solamente con consciencia los actos que realizamos nos construyen. Sin ella pues se convierten en algo mecánico, rutinario, automático, y que no nos construye particularmente, ¿no? Ese relato es un relato que se llama El estilo Wu, es un relato muy lírico, y que es un canto a la vejez, ¿no? O sea, que lo que estoy contando es que la vida no tiene por qué ser un proceso de declive o de decadencia, sino un camino de crecimiento y de felicidad absolutas, ¿no? Un canto a la vejez disfrutable, porque esta mujer disfrutó hasta de la muerte. Sí. Es un pasaje muy bonito, ¿no? Que el protagonista le pregunta ¿cómo estás? A esta mujer que se llama Lita San Román, mientras está falleciendo, está en agonía, ¿no? Y esta mujer le dice: estoy disfrutando, ¿no? O sea, esto rompe con el tabú de la muerte, que bueno, yo, en fin, es verdad que como capellán hospitalario que he sido durante 10
10 años he podido ver morir a mucha gente, la mayoría pues agarrándose a la vida o inconscientes, pero también he visto a algunos morir con elegancia, entregando la vida, ¿no? Y incluso con sentido del humor, ¿no? Que me parece ya lo máximo, ¿no? Y esta Lita San Román, este personaje, pues así es como muere, ¿no? Con sentido del humor y con alegría, que es un ejemplo, desde luego. Igual esa perspectiva de la muerte también a los que estamos vivos nos puede ayudar a disfrutar más. Totalmente, es decir, que yo creo que el miedo a morir no es otra cosa que la sospecha de no haber vivido. Pero que si realmente hemos vivido en plenitud, no tenemos dificultad en entregar la vida. Siguiente parada, el vacío. ¿Qué es la experiencia de vacío y por qué le tenemos tanto pánico? Yo creo que el vacío lo hemos experimentado todos, vacíos de todo tipo, vacíos laborales, de pronto nos quedamos sin trabajo, vacíos económicos, no tenemos dinero, vacíos afectivos, nos deja la pareja, vacíos existenciales, no encontramos sentido, tantas cosas, ¿no? Y yo lo que planteo en este relato, Iniciación al vacío, es la historia de un hombre que efectivamente pues le va todo mal, se empieza a experimentar el vacío en todas partes, hasta el vacío físico en su casa, ¿no? Que es muy grande y que no tiene muebles porque no tiene dinero para amueblarla, ¿no? Pues es que vivida bajo ciertas claves, o sea, en lugar de escaparnos hacia adelante, ¿no? O hacia atrás, nos escapamos hacia arriba y hacia adentro, pues ese vacío puede convertirse misteriosísimamente en un camino de plenitud, ¿no? O sea, que la otra cara del vacío es la plenitud, ¿no? Y eso es lo que cuento en esta historia, ¿no? Que la vida está llena de cosas inesperadas, sorprendentes, pero que esconden una fuerza de realización extraordinaria, ¿no? Pero hay que tener esas actitudes que tiene este personaje, claro. Mercandino, que es ese personaje. Sí, Yo sí. me planteo, a partir de la historia de este personaje, me planteo también otra pregunta. Si necesitamos siempre un motivo para hacer las cosas. Bueno, yo creo que sí, que en general no hacemos las cosas sin más, ¿no? Sino que venimos motivados por una carencia o por un deseo o por un anhelo, ¿no? O sea, nosotros tenemos instintos, deseos que nos mueven y también tenemos pues lo que llamo la sed, ¿no? O sea, que tú puedes tener tus instintos y tus deseos bien cubiertos, sin embargo, todavía no vives plenamente porque te falta esa plenitud espiritual para la que estamos hechos y a la que estamos llamados. ¿Tiene un motivo Pablo Dors para escribir y para meditar? Sí, yo diría que el motivo para escribir y para meditar, es decir, para mi dedicación mística y mi dedicación poética y mística, experiencia y expresión, pues no es otra cosa que llegar a la mejor versión de mí mismo y poder ofrecérselo a los demás, ¿no? Es decir, creo que en la vida, como dicen mis relatos en última instancia, podemos crecer, y yo mientras esté vivo significa que puedo seguir creciendo y puedo seguir amando, ¿no? Y ese es el camino y en eso intento estar. Mercandino quería escribir para demostrar que había vivido y que había sufrido. Me gusta también ese contrapunto de Luis Alfredo, que quien lea el libro ya sabrá quién es, ¿no? Y ese momento en el que dice, cuando dejes de escuchar los tambores de la sociedad, escucharás los violines del alma. Pues sí, eso es una frase muy, muy emblemática de este relato, ¿no? Que efectivamente, pues a lo mejor uno empieza a escribir cuando es jovencito, pues queriendo escuchar los tambores de la sociedad, es decir, buscando el reconocimiento público, social, el éxito en definitiva, ¿no? Pero a medida en que uno va pasando el tiempo, va pasando la vida y te vas entregando el oficio, vas descubriendo que lo realmente hermoso no son los tambores de la sociedad, que pueden sonar o no, sino sobre todo los violines del alma, es decir, que hay una necesidad íntima de expresión y que cuando eso cuaja, pues genera nueva experiencia. Eso es lo extraordinario, ¿no? Que la propia literatura pues es vida. Biografía de la sombra nos habla de la sombra. ¿Las interiores, las exteriores son lo mismo, están relacionadas? Están muy relacionadas, ¿no? Biografía de la sombra es el relato más largo, es el relato donde protagonizado por un adolescente al que le dan una beca y para irse a Alemania a tocar el violín, porque parece que es un superdotado, ¿no? Y allí se encuentra pues con su sombra, se encuentra con la soledad, se encuentra con el miedo, se encuentra con la confusión, ¿no? Y bueno, yo creo que la experiencia de la sombra pues es una experiencia que todos los meditadores, todos los buscadores espirituales antes o después encontramos. Aquí le doy pues existencia, consistencia física, ¿no? Por problemas que va atravesando este joven, y es un relato muy muy romántico donde pues todo es la fuerza de la naturaleza, la fuerza de las pasiones, la cultura, el arte, ¿no? Y veladamente o descaradamente, no lo sé,
pues también es una crítica a vivir la vida vocacionalmente, porque puede ser una opresión, ¿no? O sea, vivirlo con una presión de rendimiento, ¿no? Como estos jóvenes, por lo mejor, superdotados, ¿no? Y una crítica al arte, ¿no? Porque al final este hombre, bueno, no quiero contar, pero tiene su deriva, ¿no? Con el violín y descubre que, bueno, pues que hay otras cosas que también le llegan al corazón y es un relato muy, muy centroeuropeo, sucede todo en Alemania y por tanto, pues con toda la narrativa de los autores que a mí me encantan, como Robert Musil o como Hermann Broch o Joseph Roth detrás, ¿no? Y pues el poder de los fantasmas, ¿no? De cómo la mente pues nos genera lo oscuro, ¿no? Y cómo todo eso pues hay que transitarlo. Claro, hay que iluminar la sombra, como dices, es lo que hace el camino del meditador también, poner luz a esa sombra, pero muchas veces nos cuesta mirar a esos lados oscuros, también son un freno en ese camino de autoconocimiento. Sí, pero no hay más, no hay otro camino más que, o sea, tenemos que, para llegar al domingo hay que atravesar el viernes, es decir, que la iluminación no es más que la sombra alumbrada, ¿no? Que todos tenemos dentro cosas que no hemos reconciliado y que, igual que en el sueño, también emergen en la meditación y emergen no para fastidiarnos la meditación, sino para que la sanemos, ¿no? Y en la medida en que lo sanamos, porque ese es el principal imperativo, la principal tarea, ¿no? Limpiarnos por dentro para poder irradiar buen rollo, ¿no? Pues en esa medida empieza el verdadero trabajo, el verdadero cultivo interior, ¿no? De todo eso habla la biografía de la sombra, de cómo la mente genera fantasmas, ¿no? Cómo los fantasmas al final son de un realismo sobrecogedor y cómo nos cavamos nuestro propio infierno, pero también cómo podemos salir de él, ¿no? ¿Y cómo vivir para complacer se convierte en el camino directo a la infelicidad? Bueno, eso es una cosa que dice uno de los personajes, ¿no? O sea, que efectivamente, pues muchas veces detrás de los artistas hay un deseo de impresionar o de llamar la atención o de mostrar su talento, ¿no? Y que, bueno, pues si tu vida está regida por esa búsqueda de la complacencia ajena, pues vas encaminado al fracaso existencial más absoluto, claro que sí. En la torre de la observación, que hablas también de la contemplación a la que aludíamos antes, me gusta una cita en la que, bueno, voy a leerla. Dice, ¿sabe usted lo que dijo Confucio? Que a los 50 comprendió los decretos de la vida y a los 60 empezó a ponerlos en práctica. A mí me gustaría saber si hay algo de Pablo Dors en esta cita que leemos en tu libro. En realidad de Pablo Dors hay todo. Pero me refiero precisamente por lo que le supone a este personaje cumplir la edad que ha cumplido, ¿no? Totalmente. O sea, es decir, para mí hubo un nuevo nacimiento en torno a los 50. Es decir, que creo que, al igual que Confucio, salvando las distancias, pues también yo comprendí los secretos de la vida a los 50, ¿no? Y ahora que acabo de cumplir 60, quizá sea cuando empiece a practicar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que la vida es un camino largo, ¿no? Y que realmente llegar a... No sé si decir sabiduría, porque esto parece como algo muy pretencioso, ¿no? Pero llegar a destilar pues lo nuclear y lo más sustancioso y sustancial pues lleva tiempo realmente, ¿no? O sea, que nos construimos a base de errores, aprendemos de los errores, pero también llega un momento donde pues quizás uno se equivoca menos, ¿no? Y puede ofrecer a los demás algo más sólido y más hermoso. Dices que hay mucho de ti en este libro. ¿Cómo se conforma un libro de estas características a partir de lo que uno vive, de lo que uno siente y lo lleva al relato, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que todos mis libros, y este pues de manera muy clara también, pues son autoficticios, no autobiográficos, en el sentido de que todo lo que cuento no es histórico, pero es verdad. No es histórico quiere decir que no ha sucedido así, pero ciertamente yo he pensado eso, he sentido eso, he visto eso, me han contado eso, es decir, que tiene que ver contigo, ¿no? O sea, que la literatura, tal y como yo la entiendo, es una exploración en el gran tema, que es la identidad, por medio de egos imaginarios, ¿no? Y por tanto allí pues hay que trabajar fundamentalmente con la memoria y con la imaginación. Memoria para recordar lo que tú has vivido, sentido, pensado, y imaginación para fabularlo, recrearlo y transponerlo, ¿no? Y eso es la literatura. ¿Y cómo entiendes la identidad de la que hablas en todo el libro, por supuesto, pero en la que te centras en Casa Giratoria, ¿no? Que es el siguiente relato? Casa Giratoria es el cuento más misterioso, el cuento que va a dejar más descolocado, voluntariamente porque realmente
La gran pregunta es quién soy yo, y esa pregunta seguramente no la respondemos nunca de manera cabal, sino que nuestra vida es la respuesta, y por tanto mientras estamos vivos estamos respondiendo, ¿no? Es la historia de dos mujeres que se encuentran en un fin de semana en una granja, que cada una de ellas representa un paradigma distinto, ¿no? O sea, es un relato sobre el paradigma de la interioridad, sobre el nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Pues Tina representa la mente y Estrella representa pues la interioridad, el nuevo paradigma, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Y cómo no acaban de encontrarse, porque la mente tiene sus resistencias, ¿no? Y ahí hay un duelo de titanes, ¿no? Porque efectivamente pues tenemos un montón de prejuicios y de obstáculos, ¿no? Y bueno, al final pues el relato parece una locura, ¿no? Pero una locura porque todo gira, todo cambia. En el fondo es una metáfora sobre la danza de Shiva, ¿no? Que todo fluye, que nada permanece. Y por tanto bueno, descubrir quiénes somos pues es una odisea, es la tarea de Ulises, una tarea heroica de la vida, ¿no? Y en el que hablas del amor como en todo tu libro, ¿no? Que el amor sobrevuela todo. Dices, hace tiempo ya entendí que para amar a los demás es importante liberarnos de nuestra manía de querer ayudarles. A veces entendemos el amor de una manera que quizás no es la más adecuada, ¿no? Pues nos falta paciencia, somos impacientes en el amor a los demás y en el amor a uno mismo. Sí, que bueno, eso es algo en lo que creo profundamente, que a los demás hay que dejarles un poco en paz. Lo digo muchas veces, en muchos contextos, ¿no? O sea, que detrás de nuestra voluntad de ayuda muchas veces hay una incapacidad de soportar, una incapacidad de soportar el dolor, el sufrimiento, y por tanto una necesidad intervencionista. Pero también, bueno, pues si uno está en un momento difícil, lo primero que tiene que hacer es vivirlo, o sea, atravesarlo. O sea, que no ha llegado ahí por casualidad, y seguramente ese dolor pues tiene algo que enseñarnos, ¿no? Y eso pues nos cuesta aceptarlo, ¿no? O sea, yo creo que no hay amor sin respeto. O sea, que lo primero es permitir que el otro sea quien es, ¿no? Y muchas veces queremos que el otro sea como nosotros queremos, y claro, entonces pues si no hay respeto no hay amor, sino simplemente pues incontinencia e incapacidad de soportar la realidad y tantas otras cosas, ¿no? Creo que la principal clave es que el amor no es un sentimiento, como solemos pensar, sino una comprensión espiritual, ¿no? Y eso significa que hemos de diferenciar entre amor y cariño, ¿no? Es decir, yo puedo amar a mis enemigos, pero difícilmente puedo tenerles cariño. Es decir, que no puedo tener un sentimiento positivo hacia un enemigo, pero sí comprender dónde está y respetarle, tal y como es, ¿no? ¿Y la compasión está vinculada con el amor? ¿Hasta qué punto? Totalmente, ¿no? O sea, decir que la compasión no es otra cosa que tener, o sea, hacerte solidario con el sufrimiento del otro, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Pero no es un movimiento de condescendencia, de bajar, ¿no? Sino también es ofrecer tu propia fragilidad para que sea un viaje de ida y vuelta, ¿no? El camino de la contemplación, de la compasión, quizás sea la cima del camino interior, del camino espiritual, ¿no? Porque precisamente solamente puede nacer la compasión verdadera de la comprensión de que el otro no es otro, sino que eres tú, ¿no? Y por eso pues eres capaz de tratarle pues como te tratas a ti mismo, ¿no? Me encanta la historia de Laska, que nos lleva al perdón. ¿Cómo entiende el perdón, Pablo Dors? Bueno, esta historia de Laska es el nombre de mi perro, que ya falleció hace 2 años. Es una historia que había pensado titularla Pequeño Tratado sobre la Trinidad, porque habla de un padre, de un hijo y un perro, ¿no? O sea, entonces el perro aquí actúa como el Espíritu Santo, ¿no? O sea que total. Es un perro que ha fallecido, pero que de alguna manera el padre y el hijo que han convivido con él oyen su respiración, ¿no? Es decir, que de alguna manera no se ha marchado del todo, ¿no? Y no se ha marchado del todo porque la relación que tuvo con ellos fue una relación conflictiva, y entonces hay algo por sanar, ¿no? O sea, este relato habla sobre cómo mientras estamos vivos podemos sanar las relaciones de personas que también o personas o animales que han fallecido ya, ¿no? Y que podemos trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo entiendo ese? Y de hecho el relato se plantea como todo el proceso del perdón, el arte del perdón, ¿no? Como un camino, ¿no? Pues yo hablo de 3 fases, ¿no? Que están reflejadas también en el relato. Una primera fase, querer perdonar. O sea, si tu hermano se queda con la parte que te corresponde a ti de la herencia
y manteniéndola, tú aún así quieres perdonarle, eso no hay que tenerlo en poco, eso es bastante, ¿no? O sea, primera fase. Segunda fase del perdón, mirar amorosamente tu herida. O sea, ese escozor, ese dolor, ese fastidio, esa rabia que sientes por esa ofensa, pues mirarla amorosamente para cerrarla, porque si te pones a hablar antes de cerrarlo, pues lo más probable es que difundas todavía más pues la ponzoña y el sufrimiento, ¿no? O sea, y luego la tercera fase es volver a la realidad, volver a la vida, ¿no? Que es donde está la fuerza para poder sanar, ¿no? Es un camino, ¿no? Por eso, y es un camino difícil y no está situado como penúltimo cuento por casualidad, sino que más bien el perdón de verdad nos llega después de mucha maduración personal, ¿no? Así que ojalá que los lectores de este cuento pues se enamoren de Laska, de este personaje, que siendo el único que es animal, todos los demás son personajes humanos, pues seguramente es el más inteligente de todos. Total, yo estoy totalmente enamorada, ¿no? Eso que dices, los perros están en este mundo no solo para enseñar a los humanos qué es el amor, sino también para ponerles ante un espejo y que vean quiénes son. Que quizá, estamos hablando de un animal, se puede también llevar a otros muchos territorios y otras muchas personas, ¿no? Que nos sirven de espejo. Cuando algunas personas, como tú ahora mismo, sacáis una cita de algún libro mío y la leéis, me quedo muy emocionado y digo, qué bonita es y qué verdad encierra, ¿no? O sea, que es verdad que este libro, como casi todos los míos, aun siendo narración, está trufado de sentencias, ¿no? Que yo creo que hacen pensar. La vía media que nos lleva a la plenitud cotidiana, ¿no? Muchas veces pensamos que la vida está afuera, aunque hagamos ese camino interior vital y fundamental. Al final los pies los tenemos en la tierra y vivimos aquí, ¿no? Y ahora, en el día a día. La cosa va de disfrutar de lo que tenemos y de enseñar a los peques también a hacerlo. Pues totalmente. Mira, este cuento, La vía media, es la historia de un tipo que en principio parece bastante extravagante, que hace muchas cosas extrañas, raras, diferentes, ¿no? Y que va buscando por muchos caminos pues la forma de vivir como quiere vivir. Y al final pues descubre, por eso es un cuento que dedico a la vida cotidiana, descubre que en lo más cotidiano, en lo más elemental, en lo más ordinario, pues está toda esa plenitud que ha estado buscando. O sea, que a veces en la vida tenemos que dar una vuelta, un rodeo muy largo para llegar a que lo que estamos buscando lo tenemos muy cerquita, ¿no? Es decir, que el camino espiritual, el camino interior termina siempre con lo cotidiano, porque lo más esencial es lo más elemental. Es elemental respirar, caminar, mirar, comer, dormir, y todo eso aprender a hacerlo bien, con consciencia, que nos construya, pues eso es lo esencial, y en definitiva eso es la espiritualidad. Y he utilizado esta expresión, la vía media, que es una expresión del mundo budista, ¿no? Que el propio Siddhartha Gautama tuvo que atravesar experiencias muy radicales para darse cuenta de que no hacía falta irse a los extremos, sino que en la vía media, en lo cotidiano, podía encontrar esa plenitud que estaba buscando. Y tras 8 novelas, 3 ensayos y un sinfín de artículos, como bien resumes también en Los Contemplativos, en esa vida cotidiana, ¿hacia dónde mira ahora Pablo Dors? Pues es una buena pregunta, porque yo siento que ahora estoy en un punto de inflexión también en mi vida, quizás por haber cumplido 60. Siento que, bueno, por supuesto que la tarea literaria y la tarea de animación espiritual, sobre todo de esta red de meditadores Amigos del Desierto, de la que soy fundador desde hace 10 años, ¿no? Pues está encauzada y por supuesto que seguiré participando, colaborando, entregándome en la medida que pueda, ¿no? Pero se abre también un horizonte diferente, ¿no? O sea, yo ahora he llegado a un momento donde me siento muy en paz. Lo digo al final también en el libro, ¿no? Me siento muy en paz con la vida y conmigo mismo, y quiero cultivar esa paz, ¿no? Para poder irradiarla de manera más pura y más límpida. Y bueno, pues ahora lo que me interesa más por encima de todo pues es eso, es el silencio y la luz. El camino del éxito es largo y sinuoso, eso es algo sabido. En Lois Carballedo tuve la ocasión de verificarlo. Su padre, un hombre calvo y de modales refinados, había diseñado la carrera de su hijo prácticamente desde su nacimiento, 16 años atrás. Tenía que estar contento, lo había conseguido, o al menos había empezado a conseguirlo. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Por qué se reflejaba en el rostro de aquel hombre cuando vino a verme la inconfundible sombra de la preocupación? Se restregó repetidas veces los ojos antes de empezar a hablar.
estaba frente a mí en mi despacho, muy hundido en la butaca en la que poco antes...